Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Después de haber tenido un intento fallido, ya saben, hay que picarle a los dos, al Instagram y hay que picarle al Facebook, entonces estaba como un poco desfasado, entonces por eso tuve este inicio así no muy bueno. Pero ya saben que ni yo ni Jackie somos muy buenos para la tecnología, que Sally ya se está conectando, Tatiana, Cintia, Aline, muchísimas gracias por estar. Bueno, primero que nada quiero decirles que no se olviden que este es jueves de preguntas en Instagram con Jackie. Entonces acuérdense que es arroba con Y Jackie Existencia. Sigan a Jackie, se pone la verdad bastante bueno. Entonces acuérdense, hoy es jueves de preguntas, no falten ahí con Jackie. También tengo otro anuncio, ya ven que hace como 3 Facebook o 4 les había anunciado que ya habíamos abierto el curso online, nuestro curso online que nos llevó pues un rato de preparación y que tiene como tema la relación terapéutica. Y bueno, como ustedes saben que para nosotros son más importantes las preguntas que las respuestas. Hola Jai, hola José Luis. Pues tiene la pregunta de por qué es importante poner atención en la relación terapéutica. Es un curso teórico, es un curso pregrabado, es un curso que tiene 6 módulos, participan 5 docentes, está Jackie, está Juan, está Rebeca, está Josefina, estoy yo. De alguna manera tenemos como pues ya un ratito en estos caminos de la existencia, entonces no se pierdan esta formación online o esta alternativa online, la relación terapéutica, porque es importante poner atención a la relación. La verdad, hemos estado platicando con algunas de las personas, bueno, he estado platicando con algunas personas que lo han tomado. Hola Brenda, hola Ángel, hola Ángeles, Edward, Valdés, ¿cómo estás? Catherine, ya saben que estoy un poquito ciego, entonces a ratos no alcanzo a ver, necesito acercarme. Este, y bueno, después de estos dos anuncios, uno de los temas que teníamos como para ver es el tema de la violencia. Y la verdad, cuando estaba pensando algunas ideas sobre la violencia, me doy cuenta como que el mismo tema me pone como nervioso, el mismo tema me pone como en encrucijadas, el mismo tema me lleva a preguntarme muchísimas cosas y a ratos a quedarme sin respuestas, ¿no? Hola Felipe. Y entonces, bueno, preparé algunas ideas, evidentemente todas estas ideas que a ratos compartimos yo o compartimos. Muy bien, José Luis, ¿te pareció muy interesante el curso? Sí, nosotros estamos súper orgullosos del curso y entonces, bueno, las personas les decía hace rato que como con las que había platicado me decían que les había parecido muy bueno, que incluso lo estaban recomendando. Entonces, acuérdense que para saber mucho más del curso online, se me había pasado, métanse a la página web del CIREX, www.circuloexistencial.org, métanse a oferta académica y ahí está. También lo tenemos subido en las redes sociales, en Instagram, en Facebook. Entonces, bueno. Entonces les decía del tema de la violencia, es un tema, me parece que es uno de los temas más difíciles, a donde tenemos muchísimas preguntas, pero bueno, se han arrojado muy pocas respuestas, porque finalmente es algo que por lo menos en este occidente o en estas culturas, más recientemente nos ha acompañado. Saludos Carla, saludos Soti. Y bueno, me gustaría compartirles algunas ideas sobre la violencia, ¿no? Entonces, primero como les hice un reporte de mi experiencia. Es un tema difícil para mí. Creo que todas y todas somos expertos en violencia, ya sea porque la hemos vivido, ya sea porque nos han violentado, ya sea porque hemos violentado a los otros. Parecería que la violencia es un recurso relacional sin el cual no podemos vinculando. Muchas gracias, Carla. Eh, primero buscando como cosas sobre la violencia para ir creando un marco. De alguna manera la violencia es un ejercicio de poder discriminado. Si es un ejercicio de poder discriminado, entonces es deliberado. ¿Qué significa deliberado? Es propositivo.
¿no? Y de alguna manera también esto que es propositivo, de alguna manera también es sistemático, es decir, implica una cierta constancia para básicamente, desde mi punto de vista, invadir, eh, violentar algunos espacios vitales que de alguna manera tiene como una aproximación para que nosotros perdamos nuestra agencia. De alguna manera, esta violencia tiene como propósito, podríamos pensar que la violencia puede tener como propósito lastimar, dañar, que obvio muchas veces sucede o en la mayoría de los casos sucede, pero creo que uno de los ejes importantes de la violencia tiene como misión controlar y dominar. Por eso a veces cuando queremos violentar a una persona, iniciamos rompiendo su red relacional. Si vamos a esta creencia de vivir en pareja, entonces yo como tu pareja te puedo decir, yo soy el único en este mundo, solo somos tú y yo, solo me tienes a mí, solo me debes de responder a mí. Esta creencia que tenemos de pareja, no solo tenemos la creencia de pareja, sino lo que sucede en pareja se tiene que quedar en la pareja. Por eso a ratos incluso existen términos como violencia intrafamiliar, ¿no? Cuando lo llevamos a lo intrafamiliar, es como si dejáramos a la violencia que se resuelva en la familia, que se resuelva en la casa, cuando me parece que la violencia es un evento de la estructura, es un evento cultural, es un evento público. Por eso a ratos esta parte de vivir en pareja y tener la creencia de la exclusividad puede ser un caldo de cultivo para que se dé la violencia en las diferentes relaciones. Entonces habíamos quedado que un poco la violencia tiene como propósito a la hora de invadir, un poco servirnos o utilizar al otro, al cosificarlo y disponer como de sus dimensiones, ¿no? De su dimensión física, de su dimensión emocional, de su dimensión social, de identidad, de significados. Por eso a ratos las personas que violentamos intentamos controlar, por ejemplo, el espacio físico de las otras personas. Es decir, intentamos hasta determinar qué espacios puede visitar la persona o qué espacios no puede visitar la otra persona, ¿no? Con la violencia tenemos un punto muy importante o muy particular. Dice Carmen Feria, así es, Max, lo triste y perverso del asunto es establecer una relación de control y sumisión. Así es, mi Carmen. Entonces, la bronca que tenemos con la violencia es que nuestra sociedad está ampliamente justificada. No solo está ampliamente justificada, sino creemos que si no existe, vamos a perder el orden en la estructura. Entonces un punto fundamental de la violencia es que es como el pez dentro de la pecera. Nosotros estamos rodeada de ella, pero no la vemos. Entonces un punto fundamental es que no la vemos, por eso a ratos hay que visibilizarla. No la hablamos porque la violencia sigue siendo un tabú, por eso a ratos hay que nombrarla y no solo nombrarla, sino hablar de ella y no solo hablar de ella, sino hacerla pública, porque algo que alimenta la violencia es el silencio, ¿no? Incluso como a ratos la violencia surge para establecer el orden social que tenemos, que ahorita vamos a hablar un poquito de algo, hasta cuando caemos en una situación de vergüenza, podemos caer en una situación, perdón, en una situación de violencia, podemos caer en una situación de vergüenza, porque tenemos la vergüenza de que este orden que no necesitaría la violencia para mantenerse, se está rompiendo y por eso surge la violencia, ¿no? Entonces lo que quiero decir aquí, hasta donde vamos, es que la violencia la aprendemos. Y de alguna manera, si la violencia la aprendemos, no solo la aprendemos, sino es un recurso, es un principio para relacionarme contigo, es un recurso para relacionarme contigo, es una opción para vincularme, es una manera para relacionarnos y tristemente
fundamentada en un chorro de creencias que hacen que se vuelva a ratos el último recurso, y eso está muy presente ahorita en el COVID-19. Por eso quisimos agarrar el tema de la violencia. Ustedes saben que ha aumentado la violencia muchísimo en los hogares, en las familias, en la estructura, ¿no? Hablamos de violencia a niños, de violencia a niñas, de violencia a mujeres. Ha estado muy fuerte la violencia, de violencia a hombres, y entonces algo muy poderoso de la violencia en este momento en especial se destaca en las relaciones con los niños y se justifica como forma de educar y cuidar. Ese es el punto de la normalización, que la bronca de la normalización no es que nos reprima, sino nos norma a comportarnos de específica manera, ¿no? Por eso hablamos de que la violencia es aprendida y es un recurso que hemos aprendido para estar con los otros, tristemente, y para estar con las otras. Entonces, un poco de la violencia es que está justificada en unas ciertas creencias. Y tú sabes que la etimología de la palabra creencia nos puede llevar a la referencia de poner en nuestro corazón o de confiar. Entonces, nosotros una vez que creemos en lo que creemos, como ya lo pusimos quizá en el corazón o como ya confiamos, entonces creemos que eso es verdadero y creemos que ese es el orden que debemos tener. Entonces, algunas de las creencias que tenemos, evidentemente no nos da mucho tiempo para ver mucho, pero vamos a ver algunas de esas creencias que nosotros tenemos. Y una primer creencia en la que se fundamenta la violencia es que hay un orden establecido. Y ese orden establecido lo vamos administrando en ciertas creencias. Y entonces existe esta creencia de fondo que como hay un orden establecido, tú y yo debemos de tener el control de ese orden. Hay otra creencia fundamental en la violencia, es que en los vínculos uno debe de ser superior y otro debe de ser inferior. En cualquier vínculo debe de haber un orden. Este orden ya lo conozco, cómo empieza el orden, en que uno es superior y uno es inferior. Entonces siempre en cada vínculo debe haber alguien superior. En todos los vínculos tengo la creencia de que debe de haber alguien que domine y alguien que deba ser dominado. Alguien que se someta y alguien que someta. Entonces, tanto en el dominar o en la superioridad, inferioridad, dominar, sumisión, hay la creencia de que hay alguien en los vínculos que siempre debe de obedecer. Y esas son creencias que, les vuelvo a repetir, ya las pusimos en el corazón, ya confiamos en ellas y ya no las volvemos a cuestionar. Por eso la violencia se vuelve invisible. También hay otra creencia de que sabemos que somos diferentes, pero yo tengo la creencia que la diferencia la puedo reducir a desigualdad. Entonces somos diferentes y esa diferencia se convierte en desigualdad. Y en todo vínculo debe de haber alguien que sea desigual, y si le sumo lo superior o le sumo la dominación, ya vamos viendo cómo vamos creando todo este caldo de cultivo. Estas creencias creemos que son ciertas. Y como creemos que son ciertas, que en todo vínculo debe de haber alguien que domine, que en todo vínculo debe de haber alguien que se someta, que en todo vínculo debe de haber alguien que obedezca, que en todo vínculo debe de haber alguien superior, de alguna manera nos ponemos a cuidar este orden, y no solo nos ponemos a cuidar este orden, sino buscamos su permanencia. Y entonces empezamos a vincularnos en estos esquemas de superior, inferior, dominante, sumiso, desigualdad, ¿no? A ver, bueno, ya se me fue y no le quiero mover porque si no ya ven que luego me pierdo, ¿no? Aquí en la parte de estos. Y entonces necesitamos darnos cuenta que estas creencias es necesario volver a cuestionarlas, volverlas quizá a pasar por el corazón, volver a determinar si son confiables o no son confiables, porque si nos quedamos como nos quedamos, pareciera que son absolutamente necesarias y absolutamente verdaderas, y si a rato le metemos que este orden social es natural, pues bueno, seguimos validando la violencia, y nos tenemos que dar cuenta que esto que aprendimos vincularmente es absolutamente arbitrario.
así la violencia se vuelve necesaria, porque incluso si yo soy violento, no solo, bueno, hasta me lo deberías de agradecer porque yo soy el que estoy cuidando el orden social que nos va a mantener bien. Por eso el peligro de la violencia es que la violencia se normaliza. ¿Qué es la normalización? No normamos a ello. Incluso a ratos la violencia nos podría producir placer. ¿Cuál es el placer que nos produce la violencia? El que yo soy violento y estoy restableciendo un orden que no se debería de perder. Por eso hasta siento que al ser violento o ser violenta estoy siendo justo. Y para allá vamos, Carla. Hay que elegir y cuestionar y ver otras posibilidades. Tenemos que ponernos críticos, pero ¿cómo nos vamos a poner críticos si creemos que nuestras creencias son ciertas, si no las volvemos a pasar por el corazón, si no volvemos a revisar si de verdad esta creencia es confiable o no? Y entonces me gusta mucho lo que dices, Carla, porque sí, ser violento o ser violenta es una decisión. Y aquí es donde la perspectiva existencial nos puede ayudar no solo a empezar a cuestionar estas creencias, sino a darnos cuenta que la violencia es una decisión. No me gusta decirlo, pero decido ser violenta, decide ser violento, decido relacionarme de esta manera. Tenemos poca educación para relacionarnos de otras maneras. Quizá por eso han surgido muchas alternativas, así como esta perspectiva existencial, como la educación no violenta, como eduquemos para la paz, como el manejo de las emociones. Porque tenemos un issue que parece que tan pronto destapamos emociones o va a destapar violencia. Francisco Chávez, Maxa, muchas gracias. Entonces, fíjense, la violencia desde como nosotros la estamos percibiendo es una decisión. Yo decido ser violento y tengo que apropiarme de esa decisión y también tengo que apropiarme de ver qué cosas origino con mi violencia. A ratos tenemos muy poca educación emocional, vuelvo a repetir, de educación para la paz, de manejo de conflictos, de qué hacer con el otro, de qué hacer incluso con mi violencia cuando ya detecto. Pero les digo, esto es muy complejo porque a ratos ni siquiera experiencialmente, como no se ve y como está validada la violencia a través del amor, a través del bienestar. Mamá me decía, yo te pego y te pego para que seas un mejor hombre. Y luego todavía me decía, me duele más a mí que a ti. Yo siempre quedaba así como, no sé mucho del segundo punto. Te puedo creer en el primero, pero no sé mucho del segundo punto. Entonces, cuando toco la libertad, cuando toco la responsabilización, así es, Janet, la normalizamos, por lo tanto ya no la cuestionamos. Entonces necesitamos volver a cuestionar cómo nos estamos vinculando. Entonces, si yo veo al otro, parafraseando un poco a Sartre, si yo pudiera aproximarme al otro, yo vería en el otro libertad, yo vería en el otro posibilidades. Me daría cuenta que la existencia no la podemos encerrar a un orden preestablecido, más allá de la evaluación o el diálogo que tengamos en la relación o quienes o con quienes no nos vinculemos. La libertad, creo que aquí la libertad nos puede ayudar mucho como la ve la perspectiva existencial. La libertad es ese pequeño movimiento que me recuerda que puedo cuestionar mis creencias, que puedo hacer una evaluación de mis comportamientos, que puedo darme cuenta que por más condicionado que yo esté a estos binomios de superior, inferior, a estos binomios de desigualdad, igualdad, a estos binomios como de dominancia, sumisión, por más condicionado que yo esté, puedo decidir creer y hacer algo diferente.
Tenemos que volver a recordar que somos creadores, que somos creadoras de posibilidades y que el vínculo, la experiencia, el cómo nos vinculamos es lo que debe mandar para de alguna manera salir de esta normatividad de violencias. Porque yo decido que acontezca la violencia, y si yo decido que acontezca la violencia, puedo decidir que acontezcan otras formas. Si yo me doy cuenta que esto yo lo aprendí, y no solo lo aprendí, sino hasta lo llevaron a nivel de amor, y entonces ahora resulta que soy violento porque te amo. Digo, espero que ya eso se vaya erradicando, pero la verdad es que a ratos nos venden amor con una profunda, y es una profunda violencia, ¿no? Entonces, yo solo puedo garantizar mi comportamiento, yo decido qué hacer en mis vínculos, ¿no? Pero bueno, ahora con lo del COVID-19, con el encierro de alguna manera que algunos nos pusimos para intentar que esta pandemia no nos afecte tanto, ¿no? También en este caldo de cultivo existe otra parte porque yo tengo la sensación de que perdí la libertad. Como estoy en privación, estoy encerrado, tengo la sensación de que perdí mi libertad y que ya al perderla ya no puedo yo elegir con quién estar, a ratos no puedo elegir mi privacidad, a ratos no puedo elegir salir, ¿no? Es como si yo hubiera perdido mi libertad y algo de lo que más puede destapar a veces nuestra violencia, porque es algo que aprendí y es el recurso que yo tengo rápidamente, es que como yo no tengo control de la situación, yo no tengo control de nada de lo que está pasando, hay muchísima incertidumbre en todos, en todas. Entonces, como yo aprendí esta forma de vincularme, esta forma se puede exacerbar y entonces yo por querer tener certidumbre, por querer tener control de la situación, puedo empezar a ser más violento porque yo lo que necesito es controlar algo para no enloquecer de angustia, para no enloquecer de vulnerabilidad. Y ahí es donde digo que no tenemos una educación. Nuestra cultura no ha visto bien nuestra vulnerabilidad, nuestra cultura no ha visto bien como entrenarnos en cada vez más tener tolerancia a la incertidumbre, al no saber, y entonces como lo que he aprendido relacionarme desde ahí, entonces yo voy a buscar tener el control y voy a buscar tener el control de mis hijos, de mis hijas, de mi esposa, de mi amante, el control de mí, ¿no? Y entonces la respuesta para intentar sobrellevar esta situación es volverme muy violento. Si la violencia tuviera un muy, ¿no? Porque ya la violencia es violencia, punto. Entonces, creo que a ratos es importante que recordemos que seguimos siendo libres. Porque la libertad se basa en las decisiones que tomamos. Somos tan libres como cuando salíamos. Lo que a ratos me da la sensación de estar encerrado es que quizá nuestras posibilidades se redujeron, pero solo es una sensación, nuestras posibilidades se redujeron y por eso tenemos la sensación de que no somos tan libres como antes, pero no somos menos libres, simplemente es la conciencia de que nuestras posibilidades se redujeron, pero la concepción que nosotros tenemos de libertad es justamente que el límite engendra la libertad. Yo no dejo de ser libre, aunque tenga muchas menos posibilidades, mi libertad existe en decidir y yo puedo crear otras posibilidades de convivencia que me lleven a decidir que muchas veces el amor que yo creo que ejerzo a través de la violencia me dé cuenta que no es amor y busque otras alternativas, ¿no? Me gustaría, creo que ya me extendí un buen, pero me gustaría, toda relación es conflictiva entre más cercanas sea por la actitud natural de buscar interpretar los comportamientos y gestos de los otros y claro que sí. Y entonces ahí es cuando te digo que nos quedamos con pocos elementos,
Creemos que conflicto es igual a violencia o creemos que el conflicto nos jode cuando el conflicto es la mejor alternativa para decir estás frente a otro, soy otro. Tenemos que negociar nuestras otredades, nuestras posibilidades. Entonces, un poquito ya para ir cerrando, me gustaría como leerles algo, que así lo ve Rollo May, ¿no? Que él ve la libertad como una pausa. Y ya saben que nosotros en el movimiento mexicano de análisis existencial nos gusta mucho hablar de las pausas. Se los voy a decir como la interpreta Rollo May para ver si a través de esta pausa somos capaces de poder vincularnos de otra manera, ¿no? Y entonces Rollo May dice que la pausa siempre nos remite a un vacío, ¿no? Y luego cuando llega la idea de vacío, llega como una parte donde perdí el sentido, ¿no? Entonces nos recuerda un tiempo y un espacio donde no hay una nada, donde me quedo como metafóricamente suspendido. En esa pausa, dice Rollo May, es de donde emana nuestra libertad. Porque en esa pausa, gracias a hacer este alto, este momento, nosotros podemos reflexionar. Nosotros podemos darnos cuenta que sentimos miedo, nosotros podemos darnos cuenta que sentimos desesperación, nosotros podemos darnos cuenta que sentimos muchísima angustia. En esta pausa, en este tiempo, de alguna manera destruimos el tiempo para poder respirar y ver qué nos está pasando. Respirar e intentar romper, en palabras del Rollo May, la constante causa y efecto. Entonces en esta pausa está la deliberación. Esta pausa nos habla de que todavía tengo la posibilidad de hacer algo con la creación que voy a hacer a la hora que respondo, porque la pausa nos dice que algo no es. Entonces, la libertad, como dice Rollo May, la experimentamos en un sinnúmero infinito de pausas. Pero ¿qué es lo que hacemos? No nos damos pausa, porque la pausa es incómoda. Y si yo no tengo recursos para evitar esta incomodidad, entonces es mejor destapar en violencia. Por eso es importante detenernos, importante respirar, importante tomar esta pausa, porque esta pausa nos abre nuevas posibilidades de mundo, porque en la pausa nos escuchamos, escuchamos qué está pasando, escuchamos la situación. Así el silencio se convierte en algo valioso. Pero evidentemente en esta pausa nos ponemos muy vulnerables. Y eso no nos gusta. No nos gusta apropiarnos de cosas que nos han enseñado que no deberíamos de ser. No deberíamos de ser débiles, no deberíamos de ser vulnerables, no deberíamos de dudar, no deberíamos de estar preocupados. Entonces, de alguna manera esta pausa me pone, en palabras de Rollo May, en tierra de nadie. Pero tenemos que recuperar que libertad y angustia son dos caras de la misma moneda. Y nosotros siempre tenemos posibilidad de vincularnos de otra manera. Pero para eso necesitamos sostenernos, necesitamos darnos tiempo, necesitamos comprendernos. Sé que es muy difícil manejar este tema y podríamos hablar muchísimo de este tema, porque este tema se pega a las emociones, este tema se pega a los proyectos, este tema se pega incluso hasta la desestructuración que he llamado yo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo les quiero dar las gracias por pues estar con nosotros, como a veces les recordamos en otros Facebook Live, pues compártanos por favor, hagan que esto llegue a más personas, que se conozca un poco más la visión existencial. No olviden, es jueves de preguntas, no olviden, métanse a nuestra página web para que vean que el curso online que diseñamos, la relación terapéutica, es muy buena opción y nos puede dar muchas alternativas en estos tiempos que pues tenemos que de alguna manera sobrellevar y sobrellevar sosteniéndonos.
Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por participar, muchas gracias por estar aquí y nos vemos el otro jueves. El otro jueves evidentemente se incorpora Jackie y entonces así nos vamos alternando. Muchísimas gracias, que tengan buena tarde, síganse cuidando y que de verdad les deseo que la familia esté muy bien. Saludos a muchas personas que nos ven en otros países, a las personas que nos ven aquí. Muchísimas gracias. Hasta luego.